Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta tercera asesoría vamos a realizar el tema de cirugía intestinal. La dinámica va a ser la misma, voy a dictar la asesoría, luego vamos a terminar con resolver preguntas. Así que vamos a iniciar con el tema. Ya, vamos a iniciar entonces a desarrollar este tema que es cirugía intestinal y vamos a terminar con lo que son las incisiones para realizar una laparotomía. Bueno, esta asesoría tiene dos partes, por lo cual les pido que estén muy atentos a cada una de ellas, porque lo que voy a recalcar, como siempre les menciono, voy a preguntarlo también en su pasito después de esta asesoría. Bueno, vamos a iniciar el tema de cirugía intestinal. Vamos a iniciar definiendo lo que es una anastomosis. Esta anastomosis se define como la unión de dos órganos tubulares, ¿no? Tubos huecos. Por ejemplo, las suturas intestinales que se suelen realizar, también cuando se hace una sutura de vasos sanguíneos para hacer fístulas, para hacer derivaciones arteriales, en cuanto a cirugía cardiovascular, o también puede realizarse estas anastomosis en los uréteres en el área de urología, ¿no? En general, la anastomosis incluye diversas técnicas de suturas que ya hemos visto, ¿no?, en la clase anterior. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son los tipos de estas anastomosis. Tenemos en esta imagen que se observa acá, si se logra ver mi puntero, en esta imagen tenemos una anastomosis término-terminal, ¿no? Luego tenemos una anastomosis, la de acá es una lateroterminal. Tenemos otra que es término lateral y la de acá es una laterolateral. Bueno, se menciona, o sea, estos nombres se describen por las iniciales, ¿no? Les pueden poner una anastomosis T-T si es término terminal, LT si es lateroterminal o TL si es término lateral. Este de acá es lateroterminal y este de acá es término lateral. Y la de acá va a ser una LL, que es una laterolateral. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no?, que también, por ejemplo, si hay una obstrucción intestinal y no puede discurrir, ¿no?, todo lo que hay en el intestino, se hace como un puente, ¿no?, ya sea lateral, por ejemplo, como se observa en esta imagen. Y en la imagen del estómago, como es amplio, no se podría hacer toda la anastomosis en toda la boca, entonces se cierra una parte y luego se suele abrir de aproximadamente unos 3 a 4 centímetros para que pueda pasar los alimentos completamente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver los vasos sanguíneos, por ejemplo, vemos acá cómo se hace una derivación, no vemos una fístula arteriovenosa para realizar una hemodiálisis. Entonces la anastomosis se suele realizar en el área de cirugía, ya sea general, ¿no?, a nivel de gastro, en el área de urología, para anastomosar los uréteres, o también para vasos sanguíneos en el área de cardiovascular, ¿no? Ya, bueno, en esta diapositiva les coloqué también un punto importante para esta asesoría, este tema, que son las fases de la cicatrización, ¿no? Toda fase de cicatrización comienza con la primera etapa, de una etapa inflamatoria que suele durar de 24 a 72 horas. Y aquí lo que sucede es que discurren todos los elementos que van a permitir que la cicatrización se dé en base a la formación de coágulos, ¿no?, colágeno, hay una hemostasia, se genera vasoconstricción, ¿no? Y bueno, se genera también una barrera inflamatoria en esta primera fase. En la segunda fase la fase de cicatrización, ya sería una fase de proliferación o proliferativa, que suele durar de 3 a 14 días, en donde acá se está formando una adherencia firme, ¿no? Y es una fase de reparación, donde hay tejido de granulación, un periodo donde está la máxima vascularización y prolifera lo que son los fibroblastos, el colágeno. Y la última fase es una fase de remodelación que suele durar de 1 año a más, y acá ya el tejido está tratando de recuperar su anatomía, ¿no?, inicial. Obviamente que después de toda lesión, ¿no?, un corte, etcétera, obviamente la piel no queda, o el epitelio no queda de la misma manera como está inicialmente, ¿no? Pero se trata de que en esta proliferación el tejido trata de recuperar de alguna manera su anatomía natural, ¿no? Hay una contracción de la herida, hay proliferación de miofibroblastos, también colágeno, ¿no?
Y bueno, estas son las de 3 etapas más importantes. Y acá, por ejemplo, en esta primera etapa inflamatoria, como les mencionaba, donde discurren todos los elementos que van a permitir que la cicatrización se dé en base a formación de coágulos, de colágeno y otros elementos. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Cómo va proliferando más que todo en la primera etapa los neutrófilos, las plaquetas, los macrófagos, cómo también va decayendo su proliferación conforme va pasando la etapa, ¿no? de cicatrización, y de la misma manera cómo va proliferando los fibroblastos, el colágeno, ¿no? Hasta el término de lo que es la fase de remodelación, que era la última, ¿no? Bueno, luego tenemos los procedimientos quirúrgicos. Y bueno, acá antiguamente se hacían las gastrectomías TT o término terminal. Como se ve, parte del estómago acá se cierra y parte del estómago se anastomosa. Ya es un procedimiento que se llama el Billroth 1. Y bueno, se hacía con bastante frecuencia para el tratamiento de úlceras duodenales o también las úlceras gástricas que comprometan el área del antro, como se observa en la imagen, ¿no? Y acá se sacaba el antro y ya se anastomosaba con el duodeno o la primera porción, ¿no? Con la primera porción, y bueno, paralelamente se hacía una vaguectomía troncular. ¿Ya? Esto se solía hacer con mucha frecuencia antiguamente y se conoce como el Billroth 1, ¿no? Como ya se ve en la imagen, consta de resecar claro, de resecar la parte del antro, ¿no? Donde estaría la úlcera duodenal o una úlcera gástrica, y igualmente se anastomosa con la primera porción del duodeno. Sin embargo, el Billroth 2, como se observa en la imagen, bueno, es distinto el procedimiento. Acá lo que se anastomosa es gran parte del estómago, como se observa. Acá la sutura es mucho más amplia que en el Billroth 1. Y bueno, una anastomosis término lateral, ¿no? Como se observa, ¿no? Término lateral, y hay un cierre del muñón duodenal de manera derivativa. Finalmente tenemos el procedimiento que se observa acá en esta imagen, que es el IDRUX. Y bueno, acá en las gastrectomías casi totales, que llega hasta el fondo del estómago, por ejemplo, por un cáncer, lo que se hace es, se cierra este nivel, ya se cierra este nivel, pero la particularidad de este tipo de anastomosis es que se hace con una IDRUX, con la finalidad de que todo el líquido pancreático o biliar ya no llegue al estómago y solamente llegue al intestino directamente, ¿no? Y miren cómo se ha resecado gran parte del estómago, ¿no? Y acá finalmente es como quedaría, ¿no? Con el IDRUX, de tal manera de que todo el líquido pancreático o biliar que llegue ya no llegue al estómago y llegue directamente al intestino, ¿ya? Luego tenemos otra cirugía que también consta de varias anastomosis, que es la cirugía de Whipple, que se ve para el páncreas, ¿no? Y esta es la que se hace actualmente para el cáncer de páncreas y todo lo que implique resección de un tumor que esté en la zona peripancreática, ¿no? Ya esté en el páncreas, en la cabeza de páncreas, en el colédoco, terminal, duodeno o también los ampulomas. Y en la imagen acá es una anastomosis término terminal, ¿ya? La de acá es una anastomosis término terminal, y bueno, es una anastomosis con el páncreas a nivel del Wirsung, y luego se anastomosa entre el hepático común, aquí en el hepático común, con una anastomosis terminolateral y bueno, la gastroenteroanastomosis, ¿no? Y eso se conoce como una gastroenteroanastomosis con pancreatectomía más una colecistectomía. Y esa es la cirugía de Whipple, que también consta de varias anastomosis, ¿no? Como se observa acá, por ejemplo, es una terminolateral, ¿no? Se reseca parte del antro y se hace una anastomosis con el intestino. Y acá también, ¿no? A nivel del Wirsung, también con parte del intestino y también con el hepático común, también con el intestino, ¿no? O sea, son 3 anastomosis en total en la cirugía de Whipple, generalmente para cirugía de páncreas, ¿no? Por un tumor de páncreas o todo lo que esté cerca al páncreas en general, ¿no? Y bueno, acá vemos una úlcera gástrica perforada, y también se hace una anastomosis de manera transversal. Bueno, esto se menciona o lo ha mencionado en su teoría simplemente para hacer referencia a en qué situaciones se utiliza, ¿no? O se suele indicar una anastomosis, ¿no? En qué cirugía suele participar este tipo de procedimiento. Y lo pone más que todo como ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se define, ¿no? Ya sea término terminal, término lateral o lateroterminal por sus iniciales generalmente. Y bueno, acá tenemos una anastomosis término terminal.
una anastomosis término terminal, y acá se suele acostumbrar primero iniciar por la cara posterior, ya del órgano. Generalmente, como hemos mencionado, la anastomosis se define como la unión de dos órganos o tubos huecos, ¿no? Como es el intestino, como son los uréteres, como son los vasos, ¿no? Entonces, lo que inicialmente se hace para una anastomosis término terminal es iniciar por la cara posterior, puede ser con un Sargent simple o un Sargent cruzado, y se le denomina el punto total posterior. Y luego recién vendríamos a anastomosar la parte anterior, ya el punto total anterior. Algunos lo hacen con puntos continuos u otros con puntos discontinuos, eso ya quedaría a criterio de cada cirujano, cada profesional, ¿no? Pero siempre se inicia con la sutura en la cara posterior y luego en la cara anterior, como se observa en la imagen, ¿no? Cómo se va viendo el procedimiento de una anastomosis término terminal. Bueno, luego tenemos en esta imagen, tenemos la unión de la pared intestinal, que en sí con un Sargent simple o cruzado se suele realizar, ¿no? Y se termina con su nudo en cada extremo, ¿no? Como se observa. Y bueno, procedo a realizar el punto con él, que como mencionaba, ese punto con él era ¿para qué? Para el primer plano, una anastomosis, ¿ya? Y bueno, como recordamos, es un punto total que coge todas las capas, mientras que el punto Cushing, como ya lo mostramos en la asesoría anterior, cuál era la diferencia entre un punto Connell y un punto Cushing, es que el punto Connell cogía todas las capas, es un punto total, mientras que el punto Cushing no perfora la mucosa. ¿Ya? Esa era la diferencia, porque ambos se utilizaban como para qué, para un primer plano de una anastomosis, mientras que para el segundo plano, ¿cuál era? Era el punto Lemberg o el Halsted, ¿no? Bueno, entonces como ya les mencioné el procedimiento, ¿no? Primero iniciaba con un Sargent simple o cruzado y luego ya iniciaba con el punto con él para el primer plano de la anastomosis, y finalmente ya vendríamos a utilizar el punto Lemberg para el segundo plano de la anastomosis, ¿no? Que es un punto invaginante. Entonces acá les coloqué por ello el Sargent con el punto con él, ¿no? Y el punto Lemberg, ¿no? Cómo se realiza, y bueno, el procedimiento lo pueden ver en varios videos que hay en internet para que ustedes vean cuál es la diferencia del procedimiento, ¿no? Pero en sí, en la parte teórica es que ustedes se lleven la idea de en qué está indicado cada punto, ¿no? En general para anastomosis o cirugías a nivel gastrointestinal, pero en qué momentos voy a utilizar cada uno de ellos, ¿no? En qué primer plano utilizo qué punto y el segundo plano qué punto, ¿no? Y eso se lo recalco porque suelen preguntarlo mucho en este tema, ¿no? Bueno, acá les coloqué de nuevo el cuadrito que desarrollamos en la asesoría anterior para igual hacerles un repaso de estos puntos que estamos volviendo a tocar y que es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Los 4 puntos que se utilizan en la cirugía a nivel gastrointestinal, hablando netamente de las anastomosis, ¿no? Un punto Lemberg, ¿no? Como una sutura gastrointestinal, que son puntos invaginantes, invierten los bordes, juntan dos serosas y cero serosas, la profundidad del punto es a nivel de cero muscular y es usado con frecuencia en cirugía abierta y como segundo plano en anastomosis gastrointestinal para cubrir un primer plano que vendría a ser el punto con él. Mientras que el punto Halsted también tiene las mismas características del Lemberg. ¿Cuál era la diferencia? O más o menos en qué, mejor dicho, en qué que tenía, ¿no? De añadido este punto, a diferencia del Lemberg, es que este punto Halsted se define como la suma de dos puntos Lemberg, ¿no? Es un doble punto de Lemberg, pero en general tiene las mismas características, ¿no? Es un punto invaginante, invierte en los bordes, actúa como segundo plano de la anastomosis para cubrir el primer plano. Mientras que el punto en Connell es un punto invaginante también y es un punto total, coge todas las capas y está usado para primer plano, y el punto de Cushing es igual que el Connell, ¿no? La utilidad, pero la característica es diferente. ¿Por qué? Porque no es un punto total, solamente son puntos cero musculares, no incluyen la mucosa. Ya chicos, eso también les puse para que recuerden siempre. Y bueno, esto vendría a ser todo hasta la parte de cirugía intestinal, porque en sí lo desarrollaron de manera superficial, solamente lo que los doctores, ¿no? En este caso de este tema, quieren que se lleve ustedes es qué es exactamente una anastomosis, qué puntos se utilizan, cuál es el procedimiento, ¿no? En general, ¿no? Lo básico que deberían saber, ¿no? Para este tipo de procedimientos. Y ahora vamos a iniciar con la segunda parte de la asesoría que a mi parecer junto con la clase de nudos y suturas de la semana anterior, este tema es también uno de los más importantes porque nos van a mencionar o tenemos que salir de esta clase sabiendo cuáles son las incisiones
cuáles son las incisiones indicadas, por ejemplo, para una colecistectomía, ¿no? Para una apendicectomía, etcétera. ¿Cuál es el nombre de cada una de las incisiones? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿No? Y cuál voy a utilizar, por ejemplo, en casos de emergencia. ¿Por qué en casos de emergencia? Porque en casos de emergencia necesito tener una buena vista, ¿no? Tener la posibilidad de poder ampliar una incisión. Y no podría ampliar una incisión si hago una incisión netamente a nivel de, por ejemplo, del apéndice, ¿no? Para una cirugía de apendicectomía, ¿no? Entonces tengo que saber en qué situaciones voy a elegir cada una de las incisiones que voy a mencionar en esta parte. Bueno, entonces vamos a iniciar primero mencionando lo que es una laparotomía. ¿Ya? Este término hace referencia a cualquier tipo de incisión quirúrgica que se realice en la pared abdominal para poder llegar a la cavidad u órganos abdominales. Dentro de la clasificación de una laparotomía tenemos según su utilidad, ¿no? Puede ser una laparotomía exploratoria o diagnóstica, una laparotomía terapéutica o una laparotomía estadificadora. Una laparotomía exploradora o diagnóstica es para corroborar, para afirmar o descartar un diagnóstico presuntivo o que tengamos, ¿no? En mente. Una laparotomía terapéutica sería para tratar diferentes patologías, por ejemplo, lo más común, ¿no? Una apendicitis, una úlcera péptica, un cáncer gástrico. Y una laparotomía estadificadora generalmente es para estadiar el cáncer, ¿no? Ya sea cáncer gástrico, de páncreas. Y bueno, esta laparotomía generalmente, o bueno, en la actualidad está en desuso porque ahora se suelen usar técnicas diagnósticas como por ejemplo, o estadificadoras, ¿no? Como por ejemplo la tomografía, ¿no? La TAC, la resonancia, el PET scan, etcétera, ¿no? O la misma laparoscopía, ¿ya? Pero así se clasifica la laparotomía, ¿no? En los tres que ya mencioné. ¿Cuáles son las indicaciones de una laparotomía? Bueno, las indicaciones son para, por ejemplo, cuando tengo un abdomen agudo quirúrgico, para un traumatismo abdominal, ya sea abierto o cerrado, para si hay complicaciones posoperatorias, ¿no? Y tengo que volver a realizar la incisión, si hay un dolor abdominal. Este dolor abdominal sería en casos que yo quiero descartar algún diagnóstico, ¿no? Ya sería para fines diagnósticos, ¿no? Como también puede ser de una misma manera, si yo diagnostico, también puedo realizar una laparotomía terapéutica en el momento también, ¿no? Y bueno, también está indicado para una tumoración abdominal de origen no identificado, para un sangrado crónico, una citis de causa desconocida. Y de la misma manera se va a dividir, ¿no? En casos de urgencia o también en casos en la que yo puedo realizar una laparotomía, pero de manera electiva, ¿no? Si es de urgencia, es para en casos de abdomen agudo, de un trauma abdominal cerrado abierto, complicaciones posoperatorias, que corre el riesgo de repente de haber una infección, que hay un foco infeccioso y obviamente yo tengo que ingresar de manera urgente, ¿no? O también una laparotomía diagnóstica, ¿no? Porque de repente ya el paciente no puede con la sintomatología que lo está quejando, ¿no? Y ya tendría que ser de manera urgente la laparotomía diagnóstica para poder realizar los procedimientos con fines terapéuticos. Y bueno, también la electiva, ¿no? Ya sería más que todo de manera paliativa, en caso de neoplasias, o también curativa, ¿no? Pero que no son urgentes. Bueno, también es importante mencionar en qué casos está contraindicado realizar una laparotomía. Las contraindicaciones más frecuentes son si el paciente está en un estado terminal, ¿no? Un enfermo crítico, si tengo una sospecha de abdomen pero no es quirúrgico, si el paciente tiene una coagulopatía de difícil control y si tiene trastornos metabólicos graves. ¿Cuáles son los pasos para realizar el procedimiento? Los pasos, bueno, sería colocar al paciente en decúbito dorsal, realizar el lavado de la piel, una correcta asepsia y antisepsia, colocar los campos quirúrgicos, el electrocauterio y cánula de aspiración a la sábana, ¿no? Para tener una mejor visualización, 2 compresas de gasas a los lados del lugar de la incisión, luego procedería a explorar la cavidad en sentido de reloj, solucionar el problema quirúrgico y antes de cerrar tengo que tener en cuenta siempre contar primero antes de iniciar el procedimiento cuántas gasas se ha utilizado, ¿no? Y también al momento de cerrar volver a contar el mismo número que se ha ingresado, ¿no? Antes del procedimiento. Retirar todo el instrumental y contar las gasas y lavar la herida y cerrar por planos. Bueno, ahora ya yéndonos al tema puntualmente de lo que son las incisiones, cuál es su clasificación, cuáles sus ventajas y desventajas, etcétera.
Vamos a iniciar entonces esta parte mencionando cuáles son los tiempos de la laparotomía. Y los tiempos de la laparotomía, como ustedes pueden observarlo, es lo mismo de un procedimiento quirúrgico que lo vimos para mencionar, ¿se acuerdan en la primera asesoría, el instrumental quirúrgico? Por diéresis, exéresis, síntesis, ¿no? Como ya saben ustedes, el tiempo de diéresis es la división de los tejidos para abrir una vía de acceso a la cavidad abdominal, ¿no? Propiamente dicha. El tiempo o la fase de exéresis vendría a ser el procedimiento quirúrgico propiamente dicha, y la síntesis es para afrontar los bordes terminado el procedimiento, ¿no? Cerrar más que todo por planos la incisión que se ha realizado. Bueno, acá tenemos los tipos de incisiones. ¿Cuáles son los tipos de incisiones? Se va a dividir según su dirección y según la ubicación. Según su dirección puede ser verticales, puede ser oblicuas, transversales o mixtas, cuando por ejemplo se combinan una vertical con una oblicua, una transversal con una vertical, etc. Según la ubicación pueden ser anteriores, lateral o extrarrectales, no hace referencia al recto externo recto anterior del abdomen, posteriores o también pueden ser tóraco-abdominales. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con lo que son las incisiones verticales. Estas incisiones verticales, ¿cuáles son sus ventajas? Miren cómo son las incisiones, ¿no? Son paralelas, ¿no? Son verticales, como su nombre lo dice. Las ventajas es que con esta incisión puedo tener un rápido y un fácil acceso, atraviesa menos tejidos, y esta ventaja, mejor dicho, es muy importante que la tengan siempre presente. Es recomendado para casos de emergencias. ¿Por qué? Porque va a ser fácil de ampliar. Si yo necesito ampliar mucho más la vista, ¿no? de la incisión o a nivel de anatómicamente de lo que yo quiero ver, ¿no? En ese momento de la emergencia, puedo hacer la ampliación fácilmente, ¿no? Porque es una incisión vertical, no tiene una dirección en específico, ¿no? O a un órgano en específico, sino que puedo ampliar de la manera que yo desee, siempre teniendo en cuenta lo que yo quiero, ¿no? Buscar o cuál sería mi fin, ¿no? Entonces es recomendado para casos de emergencia por su rápido y fácil acceso, porque es fácil de ampliar, son poco sangrantes, y otra característica o ventaja es que la lesión de los vasos y nervios es mínima. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es como ya mencioné, que al ser una incisión para emergencias, obviamente yo pongo en primer lugar salvar a la vida del paciente, ¿no? Salvar al paciente. Entonces no me importa lo estético, ¿no? En este caso, la desventaja sería es que es la incisión más eventrogénica, ¿no? Son poco estéticas, son dolorosas y dificulta el movimiento respiratorio. Ahora vamos a ver cómo se clasifica, cuáles son las verticales, ¿no? O qué incisiones verticales tenemos. Y bueno, para ello se clasifica en tres, ¿ya? Tenemos la mediana, la paramediana y la lateral o extrarrectal. Bueno, en cuanto a la mediana, vamos a tener estas tres incisiones. Lo he puesto de colores para que ustedes se puedan ubicar también en la imagen. Tenemos siempre guiándonos a nivel del ombligo, ¿no? Si es por encima del ombligo, va a ser una incisión mediana supraumbilical, ¿ya? Si es una incisión por debajo del ombligo, va a ser una incisión mediana infraumbilical. Y si esta incisión llega al pubis, bueno, o mejor dicho, desde la apófisis sifoides hasta el pubis, ¿no? Como se ve en este color, sería o se denominaría una incisión mediana sifopubiana, desde la apófisis sifoides, perdón, desde el apéndice sifoides hasta el pubis, ¿ya? Entonces siempre, como ya una vez más les menciono, traten de complementar su parte teórica de manera práctica, y cómo sería en este caso viendo imágenes, ¿no? Y guiándonos por la anatomía más que todo, ¿no? En este caso por el ombligo, ¿no? Y por las estructuras anatómicas, de esta manera va a denominarse cada una de las incisiones, ¿no? Esto en cuanto a las incisiones medianas, ¿no? Son tres, supraumbilical, infraumbilical y sifopubiana. En cuanto a las paramedianas, tenemos cuatro. Tenemos de igual manera ubicándonos en cuanto al ombligo, ¿no? Tenemos la supraumbilical, que vemos acá, y la infraumbilical. Y también tenemos la suprainfraumbilical, si es total, ¿no? O sea, desde la parte superior al ombligo hasta la parte inferior. Por otro lado, tenemos la otra y la última de las paramedianas, que va a ser la paramediana externa, que vendría a ser esta que se ve, bueno, para ustedes, el lado izquierdo,
¿no? Pero de esta persona sería en el lado derecho, ¿no? En la parte paramediana externa, o también se denomina como se denomina de Yalayer infraumbilical. Y esta incisión, grábense siempre esto, esta incisión vertical se realiza sobre el punto de McBurney, ya en el lado derecho. Y entonces se realiza, como ya sabemos, está acá a nivel del apéndice, ¿no? Entonces, esta sería la primera incisión que se indica para una cirugía de apéndice secal, ¿ya? Entonces, la paramediana externa o el Yalayer infraumbilical que se realiza sobre el punto de McBurney en el lado derecho, ¿no? Donde se encuentra el apéndice secal, es una de las incisiones que se utilizan para procedimientos de apendicectomías, ¿no? Y bueno, finalmente terminamos con las verticales, con la lateral o extrarrectal. Esta lateral o extrarrectal se denomina así porque está por fuera del límite de los rectos anteriores del abdomen. Y bueno, es esta de acá, ¿no? La línea negra. Esa es la lateral o la extrarrectal, haciendo referencia al recto anterior del abdomen. Entonces, como ya pueden observar, todo es dependiendo a que ustedes se puedan ubicar anatómicamente y puedan sacar el nombre así, ¿no? De manera fácil, solamente ubicándose de manera anatómica y siempre teniendo en cuenta, más allá de las incisiones que hay, más que todo teniendo en cuenta cuáles son las ventajas y por ende cuál es su indicación y cuáles son sus desventajas, dependiendo a lo que yo quiero y dependiendo a la situación en la que me encuentre, ¿no? Y ya una vez que yo tengo la ventaja o desventaja, ya podré elegir cualquiera de esas incisiones dependiendo de la situación, ¿no? O dependiendo a cada paciente. Ahora vamos a iniciar con lo que son las incisiones oblicuas. De igual manera vamos a mencionar sus ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas de estas incisiones oblicuas? Estas incisiones van a ser más seguras, va a generar menos eventraciones, sería la primera diferencia en cuanto a la vertical, ¿no? Esta genera menos eventraciones y esta por su amplitud, ¿no? O su limitada amplitud, es recomendada para cirugías seleccionadas y tiene una mínima lesión de vasos y nervios, igualmente que la vertical, pero son más estéticas, por lo mismo que son más limitadas, ¿no? Más chiquitas, podría decirse. La desventaja es que son dolorosas, que también dificultan la respiración, y esta desventaja es importante, es menos, o sea, tengo menos opción, ¿no? De poder extender la incisión, es menos extensible. ¿Por qué? Porque está limitado al órgano a tratar. ¿Cuáles son las incisiones oblicuas? Tenemos la primera incisión, que es la acá, es la subcostal derecha o también denominada la incisión de codo, ¿ya? Esta es muy importante que la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque como ven, ¿no? Como se ubica anatómicamente, esa incisión puede ser para biliar, ¿no? Etc. Esta también que tener en cuenta, ¿no? Para una colecistectomía, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la subcostal izquierda, que vendría a ser la de acá, ¿no? Que está paralela al de Kocher. Y esta de acá se denomina izquierda o Pribram, ¿ya? Y esta igualmente podría estar para, dependiendo de los órganos que encontramos, ¿no? Acá, vaso, ¿no? Todo depende, bueno, esta incisión es limitada al órgano a tratar, entonces depende mucho que ustedes, y es muy importante que se graben el nombre y que sepan a qué nivel está cada incisión para poder indicar o saber cuál usar, ¿no? Dependiendo al órgano a tratar. Y luego tenemos la de acá, que vendría a ser la oblicua del hipocondrio, la de acá. Luego tenemos el McBurney. El de acá es el McBurney. De igual manera, al estar en este punto o a este nivel, en el cuadrante inferior derecho del abdomen, sobre el punto apendicular, esta vendría a ser la segunda incisión que se suele enseñar. Entonces, acá vamos mencionando dos para cirugía de apéndice, una apendicectomía, ¿no? Específicamente. La primera, que era la vertical, para la mediana externa, o la de Yalayer infraumbilical, que era la de acá, para apendicectomía. Y en caso de la oblicua, ¿cuál tenemos? Tenemos la del McBurney, así se llama esta incisión, y también es para apendicectomías. ¿Ya? Esa también es muy importante que la tengan en cuenta, es que la que se suele usar en la actualidad también, ¿no? Eh, luego tenemos disculpen, chicos. Ya, luego tenemos otra incisión que es la inguinal. Las inguinales, acá tenemos la derecha y la izquierda. Son incisiones que se suelen realizar para hernias inguinales generalmente. Y
Y finalmente tenemos la gran oblicua del flanco, que es la de acá. Ya, esta también es más grande. Y también para abordar, por ejemplo, puede ser colon izquierdo, ¿no? Etcétera, ¿no? O también a nivel inguinal para hernias podría ser, ¿no? Pero es mucho más extensa. Ya, silencio. Ya es mucho más extensa. Y luego tenemos las últimas incisiones oblicuas, ¿ya? Entonces tenemos acá la incisión de Mason, que es una incisión supraumbilical. Ya, esta es la de acá, la de color azul medio marino. Ya, es una incisión de Mason, una incisión supraumbilical que sirve por su ubicación, sirve para cirugías a nivel de, por ejemplo, de estómago, de vesícula, de páncreas, de colon transverso, ¿no? Y luego la incisión de Rutherford Morrison, que es la de a nivel infraumbilical, ¿no? De cuadrante inferior izquierdo, podría también hacerse para, en el caso de hernias, podría ser para hernias, pero también podría ser para colon izquierdo, ¿no? En este caso. Y bueno, esas serían las dos últimas en cuanto a incisiones oblicuas, y ahora vamos a pasar lo que son las incisiones mixtas. Ya, esas son las incisiones mixtas. Vamos a iniciar mejor con las incisiones transversales, mejor, y luego terminamos con las mixtas para que ustedes puedan ver también cuando se combinan las transversales, ¿no? Etcétera. Entonces, las incisiones transversales, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? De una incisión transversal tenemos las ventajas que son más estéticas, que son menos eventrogénicas, igual como las oblicuas, ¿no? ¿Cuáles eran las más eventrogénicas? Las verticales. Tienen buen acceso a órganos, son menos dolorosas y lesionan menos vasos y nervios. Por otro lado, tenemos las desventajas, ¿no? Que vendría a ser de igual manera como la oblicua, son más limitadas, no se pueden extender como sí lo puede hacer una vertical, el acceso es laborioso, tiene mayor sangrado y está indicado para procesos patológicos específicos. ¿Ya? Y acá en las incisiones transversales, ¿cuál tenemos? Tenemos la supraumbilical y las infraumbilicales. En cuanto a las supraumbilicales, tenemos las transversales de Sprengel. Estas incisiones se dividen en tres, ya la superior, la media y la inferior, que vendría a ser las de acá, ¿no? Superior, media e inferior. Mientras que las transversales infraumbilicales tenemos dos, y acá hay que tener siempre en cuenta estas dos incisiones, porque son particularmente para procedimientos en específico. Tenemos la incisión de Rocky Davis, que vendría a ser la de acá, que nuevamente está a nivel del apéndice cecal. Es una incisión transversal en el cuadrante inferior derecho sobre el punto de McBurney, y es la tercera incisión que se nos enseña para poder abordar una cirugía de apéndice cecal. Ya, entonces, ¿cuál es la primera? A modo de resumen, la primera es la vertical, que era la paramediana externa, o la de la Yair, que era vertical. ¿Cuál era la segunda? La oblicua, que se denominaba, ¿cómo se denominaba la segunda? La oblicua de McBurney, ¿no? Y la tercera incisión, que es transversal para cirugía de apéndice cecal, vendría a ser la incisión de Rocky Davis, que es la de acá, ¿ya? Y la de acá, que es la segunda incisión transversal infraumbilical, es la incisión de Van Styl. Esta de acá es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, que es usado por los ginecobstetras generalmente para la cirugía ginecológica, sobre todo para las cesáreas, ¿ya? Entonces, estas dos, siempre acuérdense, las transversales infraumbilicales. Rocky Davis para apéndice y la de Van Styl para cesáreas, ¿no? En general para el ámbito el área de ginecobstetricia. ¿Ya, chicos? Y vamos a terminar entonces con las incisiones mixtas o combinadas. Estas incisiones mixtas o combinadas, como su nombre lo dice, puede combinar una incisión vertical con una oblicua, una transversal, ¿no? Etcétera. Vamos a iniciar entonces con la primera que vemos acá, la toracofeno para la protomía derecha e izquierda. Tenemos, ¿no? El rojo, ¿no? Son las dos, ¿no? Toracofeno, ya sea derecha, ya sea izquierda. Y luego tenemos, generalmente estas dos, como se observa, ¿no? Es la unión de una incisión transversal con una incisión vertical, ¿no? Por ello su nombre de mixta o combinada. Entonces una vertical con una transversal se denomina toracofeno, la parotomía ya sea derecha o izquierda. Y luego tenemos en color azul lo que es la incisión, en primer lugar, en el lado derecho, la incisión de Río Brando, ya es la unión de una incisión vertical
con una oblicua en el lado derecho, y la incisión de palo de hockey es una incisión vertical, pero con una oblicua en el lado izquierdo. Esto en cuanto a este tipo de incisiones, que combina una incisión vertical en el caso del estoracofeno con una transversa y una incisión en el caso de esta de Río Brando y Hockey que une una incisión vertical con una oblicua. Luego pasamos acá, en esta imagen, vamos a observar dos tipos de incisiones mixtas también. Primero tenemos la de Mayo-Robson, esa es una incisión oblicua y una vertical, ¿sobre dónde? Sobre el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿no? Para cirugías de vesículas, de vías biliares, de estómago, de cabeza de páncreas, ¿no? Y esta incisión mixta que se denomina KER, que combina lo que es una incisión longitudinal mediana, una vertical, ¿no? Con una oblicua supraumbilical, ¿ya? Todo, una vez más les menciono, ustedes se van a poder ubicar guiándose o teniendo claro los planos a nivel de la anatomía, ¿no? Y bueno, los nombres, que también es muy importante, ¿no? Y a veces nos dificulta grabarnos, pero todo se hace más fácil viendo imágenes, siempre. Y bueno, vamos a terminar entonces con las mixtas y combinadas con estas dos, que es la de Chevron. Como se observa, es una V invertida, ¿no? Es una Kocher. ¿Se acuerdan de la oblicua? ¿No? Había subcostal, dentro de las oblicuas se denominaba subcostal derecha y una subcostal izquierda. La subcostal derecha, ¿cuál era? La de Kocher. Y la subcostal izquierda, ¿cuál era? La de Pribram. La unión de ambos subcostales u oblicuas, ¿no? Va a dar o va a originar una incisión mixta que se va a denominar la de Chevron, ¿ya? Esta entonces también es muy importante que la tengan en cuenta. Y finalmente tenemos la incisión de Mercedes-Benz, que en sí es una modificación del chevron. ¿Por qué? Porque no es más que chevron, ¿no? Porque acá se ven las incisiones oblicuas subcostales, derecha e izquierda. Es una modificación de chevron porque es la de chevron más una incisión añadida, una incisión vertical añadida, ¿no? Y por ello se deriva el nombre, ¿no? Por la imagen que proyecta, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a las incisiones mixtas o combinadas. En sí es cuestión de que ustedes lo repasen sus desventajas, ventajas y los nombres, sobre todo, que a mí se me dificultó también grabármelo, pero es cuestión de práctica y también es muy importante que ustedes lo tengan presente siempre para los procedimientos, ¿no? En esta diapositiva, ya para ir terminando, vamos a mencionar cuál es el procedimiento que se realiza en las incisiones, ¿no? Las incisiones más comunes, que en este caso es la apendicectomía o una colecistectomía. En una apendicectomía, las incisiones que se hacen son para cirugías de apéndice secal, ¿no? De ahí deriva su nombre. El procedimiento de la incisión de McBurney es la de acá, que vamos a ver ahorita, pero esta imagen primero las coloqué para que ustedes, a modo de resumen, observen, ¿no? Cuáles son las incisiones que tenemos para una apendicitis. En el caso de las transversales, que fue la última que vimos para la apendicitis, ¿no? La de Rocky Davis, la transversal, la oblicua, la de McBurney, la incisión paramediana derecha, ¿no? O también la de Yalayer, o también se realiza esta incisión mediana infraumbilical, pero no es muy común, por lo mismo que estéticamente no quedaría bien, porque el apendicitis puede ser una cirugía electiva programada, ¿no? Pero en el caso de emergencia sí podría optarse por una vertical o mediana, ¿no? Que en este caso, como ya mencionamos, es la elección para en casos de emergencia, ¿no? Todo dependiendo del paciente que tengamos enfrente, ¿no? Y de la situación. Bueno, ya hablando entonces del procedimiento de la incisión de McBurney, esta incisión es una incisión oblicua, ¿no? Es esta de acá que estamos viendo, la de acá. Vamos a desarrollarla acá, el procedimiento. Este punto entonces es una incisión oblicua, se realiza aproximadamente a 3 a 5 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior, paralela a la arcada inguinal. ¿Ya? ¿Y cuáles son los planos? Primero yo voy a aperturar la aponeurosis del oblicuo mayor y divulsionar sus fibras. Luego también voy a tener que divulsionar las fibras del músculo oblicuo menor y el músculo transverso, ¿ya? Luego voy a aperturar el peritoneo y voy a exponer lo que es el apéndice, ¿ya? Entonces, si me preguntarían qué plano voy a aperturar primero, ¿no? No es piel. El primer plano, hablando de músculo que voy a aperturar, sería el oblicuo mayor, luego el menor, el transverso, luego el peritoneo, y ahí voy a exponer, no, la fase transversal también, el peritoneo, y ahí se expone el apéndice secal.
Y si la pregunta es, ¿cuál es el primer plano que voy a cerrar para ya en una fase de síntesis, ¿no? En general todo procedimiento, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer plano que voy a cerrar? Sería el peritoneo siempre, ¿no? Y luego ya voy a cerrar los otros planos que he mencionado. Pero eso sí, buena pregunta, ¿no? Te ponen como que el texto enorme por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene por tal motivo, se le diagnostica apendicitis, se le realiza el procedimiento, una tal incisión, le ponen el nombre, ¿no? Porque puede ser la incisión de McBurney, y te ponen, ¿qué plano voy a cerrar primero? ¿O qué plano debería cerrar primero? La respuesta es el peritoneo, ¿no? Siempre se cierra el peritoneo primero. Y es por planos, por ello tienen que saber cuál es el orden, ¿no? Luego tenemos la colecistectomía. Para ello hemos visto la incisión de Kocher, ¿no? Que era una incisión oblicua subcostal derecha. Y de igual manera, ¿cuál es el procedimiento? Incisión paralela al reborde costal derecho primero. Voy a exponer, seccionar la piel, tejido celular subcutáneo, secciono el aponeurosis del recto anterior del abdomen, ¿no? En este caso estamos más a nivel supraumbilical, ¿no? En la de McBurney estamos a nivel infraumbilical. Entonces acá lo que voy a seccionar es la aponeurosis del recto anterior del abdomen, secciono el músculo oblicuo mayor después, el recto anterior del abdomen también, y secciono el peritoneo y acá se apertura lo que es el abordaje que yo quiero, ¿no? Aperturo la cavidad para poder realizar el procedimiento. De igual manera, te pueden poner todo un caso y te van a preguntar qué plano voy a cerrar primero o qué plano cierro al último, ¿no? Y bueno, es cuestión que ustedes sepan los pasos, ¿no? De cada procedimiento. Bueno, esta imagen la coloqué también a modo de resumen para que ustedes tengan o puedan repasar después de estudiar, ¿no? Este tema. La subcostal derecha de Kocher para una colecistectomía, las paramedianas, ¿no? Esta sería una supraumbilical, ¿no? La transversa, ¿no? ¿Qué más tenemos? La de Lanz, que también se suele utilizar para una apendicitis, la de McBurney también, la de Fanstale es para, como mencionamos, para el área de ginecobstetricia generalmente, y la de Rutherford Morrison, ¿no? Estas tres de acá no se han mencionado porque no son tan comunes, pero las que les he mencionado son las que suelen preguntarle y las que se suelen usar en casos de la parotomía, ¿no? Porque ahora ya más que todo es todo la paroscopía. Bueno, vamos a terminar, ya quedan pocas diapos, con esta diapositiva que es ya hablando de la zona del área, de la fase de exéresis, que es el procedimiento propiamente dicho. Corresponde acá a la intervención quirúrgica en sí, ¿no? Con el objetivo de corregir el problema de la patología, ya sea extirpar un órgano, un tumor, o también puede ser para realizar un diagnóstico. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos primero que diseccionar, ¿no? El cirujano lo que hace va separando los tejidos adyacentes a la zona del órgano donde va a operar y poder resecar esa zona. Luego se genera, o el segundo paso es la exposición, ¿no? El ayudante del cirujano generalmente ayuda con los separadores, con el instrumental en general para poder ayudar al cirujano a exponer la zona operatoria, y también se realiza la limpieza del campo operatorio, si hay secreciones se aspira, y en algunos casos se realizan también maniobras de movilización. El otro paso sería o la fase de hemostasia, donde acá sí es muy importante mantener este equilibrio, sobre todo cuando estamos en la etapa de exéresis, porque pongámonos en la situación en que si queda sangrando un vaso que no se ha ligado o que no se ha ligado bien y sangra dentro de la cavidad abdominal, el paciente tendría que volver a ser operado, o sea, una reoperación. Para poder ligar ese vaso, es por ello que tenemos siempre que tener en cuenta tener cuidado más que todo, ¿no? Con ese punto de hemostasia, antes de cerrar sobre todo. Bueno, y la última fase sería la fase de resección, ¿no? Que es la ectomía, una ostomía o una anastomosis, ¿no? Ectomía quiere decir la decisión, ¿no? De una exéresis, una extirpación de algo, de un órgano podría ser, ¿no? También tenemos que se genera generalmente la remoción, es decir, se retira el órgano por el cual hemos entrado a operar, ¿no? Eso vendría a ser la resección o una ectomía, mientras que la ostomía es el abocamiento de las asas intestinales hacia la pared abdominal, y finalmente una anastomosis que ya hemos visto, ¿no? Donde se anastomosa o por así decirlo, ¿no? Se juntan dos órganos huecos, ¿no? Como ya mencionamos en el área de gastrointestinos, en el área de uro,
los uréteres, y en el área de cardio podría ser anastomosar vasos, ¿no? Para generar fístulas, etcétera, ¿no? Las indicaciones son diversas, pero es lo más frecuente, ¿no? Y finalmente tenemos ya la fase de síntesis. Acá, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Y qué es, no? Una vez más les menciono, la síntesis son todas las maniobras que hace el cirujano para poder unir los tejidos divididos. Para ello es muy importante tener conocimiento sobre los tipos de suturas, que ya los vimos en la clase anterior, y también el material o el instrumental quirúrgico a utilizar, ¿no? Como el portaagujas, como el material de sutura, etcétera, ¿no? Que también lo vimos en la primera asesoría, para poder llevar a cabo correctamente el procedimiento. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Las recomendaciones es que se haga una revisión meticulosa de la hemostasia, ¿no? Antes de cerrar, como les menciono. Ver si los vasos están ligados correctamente para evitar sangrados. El recuento de las gasas es un punto que les voy a hacer siempre hincapié, porque suelen haber complicaciones por este tema, ¿no? Y suele ser un motivo de una reoperación, ¿no? De estos pacientes. También suturar plano por plano, ¿no? Una vez que ya se ha revisado el tema de la hemostasia, que ya se ha contado las gasas, se procede a suturar plano por plano. Se hace el lavado de la herida operatoria siempre, ¿no? Post cirugía. De ser necesario, suturar en un solo plano, dependiendo de cada situación, ¿no? Es opcional aplicar los puntos de refuerzos, y para ello depende del paciente. Si el paciente está inmunodeprimido, si es un paciente que toma corticoides, que es obeso, ¿no? Por la misma presión intraabdominal que va a haber, va a requerir estos puntos de refuerzo. Pero eso lo vamos a ver más que todo en el tema de procedimientos, me parece. Y bueno, luego tenemos que también se debe evitar los espacios muertos, ¿no? Y en cuanto a las características de la síntesis, bueno, les he colocado los más importantes, ¿no? La fuerza tensil, la memoria, la capilaridad, y como les mencionaba en el tema de material de sutura, cuál era la definición de capilaridad, ¿no? Que por ejemplo en los casos en material de sutura donde eran los multifilamentos, que tenían mucho mayor probabilidad de infección, ¿no? Por lo mismo, por su estructura más que todo, ¿no? Y que pase más, que haya mayor riesgo de infección de sitio operatorio, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Bueno, el calibre también es muy importante para el material de sutura, ¿no? Como les mencionaba también, a mayor cero, menor, era más delgado, ¿no? Era más delgado el material de sutura, ¿no? Y viceversa. Y bueno, también el tiempo de absorción es muy importante. Y bueno, son características que ya los he mencionado en el tema de material de sutura, ¿no? De los hilos de sutura generalmente. Los tipos de sutura también, para hacer un repaso, pueden ser continuas o discontinuas, y esos son todos los que ya hemos repasado en la teoría o en la asesoría anterior, ¿no? ¿Cuáles son los puntos simples, el punto PAC? ¿Cuál era la característica del punto PAC o Donati, ¿no? Era para generalmente indicado al área de cuero cabelludo, ¿no? El punto colchonero horizontal, el punto cruzado superficial profundo, el Lember, el Hals, etcétera, para cirugías gastrointestinales de segundo plano. ¿Qué más había? Las continuas, arjet simple, arjet cruzado, punto intradérmico, ¿no? Para cirugía estética generalmente, sutura en jareta, para también anastomosis, ¿no? O más que todo para cirugías gastrointestinales. Punto Connelly, Cushing como primer plano también para anastomosis. Ya eso es a modo de resumen, porque también es muy importante repasarlo para esta teoría, ¿no? Y bueno, vamos a terminar entonces la asesoría con lo que son los puntos de contención. ¿Ya? Bueno, era en esta teoría. Yo les mencionaba que lo íbamos a hacer en el tema de procedimientos, pero es en esta entonces. ¿Cuáles son los puntos de contención y cómo se definen y en qué casos voy a utilizarlos? Los puntos de contención, esos son puntos totales, es decir, van a atravesar la piel, tejido celular subcutáneo, fibras, aponeurosis, peritoneo, llegan a la cavidad y, bueno, salen también atravesando todas las capas. Los puntos de contención no se retiran como los demás puntos, sino que tienen que quedar por 21 días. Ya esa es la gran diferencia, ¿no? Es un punto de contención. ¿Por qué? Porque agarra todas las capas, o sea, ingresa agarrando todas las capas y sale también agarrando todas las capas. Y no se retiran, por ejemplo, en la piel, en la cara, perdón, como les ponía en la clase anterior, en la cara, ¿no? Si era en la cara, tendría que esperar de 5
de 4 días, 3 a 5 días más o menos. Si es en las extremidades de 10 a 14 días, no a nivel de tronco también era de 14 días aproximadamente. En este caso, estos puntos de contención sí o sí tienen que esperar o quedar por 21 días. ¿Por qué? Porque no es un paciente, podría decirse, sano, ¿no? Sino que tiene alguna predisposición que puede hacer que tenga este riesgo de abrirse la sutura, ¿no? Entonces, por ello necesita este punto de contención, el punto de refuerzo. ¿Y en quiénes lo necesitan? Pacientes desnutridos, pacientes con cáncer, pacientes inmunodeprimidos, que consumen corticoides por alguna patología, ¿no? Obesos, diabéticos, ascitis, estos de acá es ¿por qué? Por la presión intraabdominal que tienen, el aumento de la presión intraabdominal en tosedores también, ¿no? Puede ser en asmáticos, pacientes eviscerados también, ¿no? Ancianos, ¿por qué? Porque obviamente está, ya la piel por sí misma ya está, deteriorada, puede ser un paciente inmunosuprimido. En general, en ancianos se recomienda realizarse este punto de contención, ¿no? Y bueno, en casos de emergencia también, ¿no? Donde hay peligro de vida, también se realiza este punto de contención para evitar complicaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones? Ya para terminar. Son todas las que les he colocado en este cuadrito, que son las más importantes y podría decir de que las más frecuentes, dependiendo de cada sistema, ¿no? De las heridas en sí, generalmente puede presentarse hematomas, seromas, infecciones, dehiscencia parcial o total, respiratorias, atelectasia, aspiración pulmonar, neumonías, derrame pleural, cardíacas, arritmias, un infarto, un IMA, ¿no? Una insuficiencia cardíaca posoperatoria, peritoneales, un hemoperitoneo, virioperitoneo, peritonitis purulenta, ¿no? Y esto puede ser una complicación, ¿no? Para el paciente. Gastrointestinales, un hilo adinámico, obstrucción intestinal, dehiscencias, fístulas, ¿qué más? También tenemos urinarias, retención de orina, globo vesical, ITU, ¿no? Hepáticas, hepatitis medicamentosas por anestésicos. ¿Qué más tenemos? Otras causas iatrogénicas y lo que de nuevo les menciono, ¿no? El olvido de material o instrumento quirúrgico dentro de la cavidad del paciente, ¿no? Y que suele ser motivo de reapertura o de indicación para poder de nuevo realizarse esta laparotomía, este procedimiento, ¿no? Para poder retirar todo lo que nos hemos olvidado, ya sea gasas, ya sea algún instrumental quirúrgico. Ya chicos, entonces esto sería todo en cuanto al tema de cirugía intestinal. Ahora les voy a enviar el link del post-test para que ustedes puedan responderlo y también vamos a finalizar desarrollando las preguntas del parcial de sus compañeros, ya chicos, así que voy a enviar el link. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahorita o por privado si es que lo desean. Voy a compartir el link. Ya chicos, ya lo envié al chat del Teams y también al WhatsApp. Me pueden confirmar si se puede visualizar o si lo pueden abrir, por favor.
sí se puede ver. Ya chicos, entonces les doy 10 minutos, a las 6:50 resolvemos ambos exámenes. Ya chicos.
Ya chicos, vamos a entonces revisar las preguntas del pasito. La primera pregunta era la incisión de Rocky Davis se emplea principalmente para el tratamiento de, y como les mencionaba, y me alegra que hayan respondido todos bien, esta es la tercera incisión que se enseña, ¿no? Para una apendicitis o en general para abordar toda cirugía de apéndice secal. La primera era la vertical, ¿no? La de para mediana, la de la Yala Yair, era la vertical, para la oblicua era la de McBurney, para la transversal era esta, ¿no? La de Rocky Davis. Está bien, entonces, y bueno, en la segunda pregunta era el procedimiento de síntesis tras una incisión transversa infraumbilical en fosa ilíaca derecha, que es lo primero que se cierra. Lo primero que se cierra, como les mencioné varias veces, es el peritoneo. Y luego ya serían los planos de cada músculo, ¿no? Luego tenemos la tercera pregunta, es ¿qué incisión es la recomendada para una laparotomía diagnóstica? Y aquí sí veo que solamente 2 personas han respondido bien. La respuesta es la incisión mediana, porque si se dan cuenta, las demás incisiones son incisiones limitadas para un órgano, podría decirse, o solamente limitado a un grupo de órganos, o para una cirugía en específico. Y como en este caso me piden para una laparotomía diagnóstica, yo no sé, yo quiero buscar el diagnóstico de la patología, no de este paciente. Entonces tendría que hacer una laparotomía donde yo pueda extenderme o tener este fácil o rápido acceso, ¿no? Que les mencionaba una de las ventajas de una incisión mediana. Entonces la incisión mediana sería la ideal para hacer una laparotomía diagnóstica, ¿ya? Porque los demás son cirugías, son incisiones para cirugías en específico, podría decirse, ¿no? O son más limitadas. ¿Ya? Entonces, por ese motivo sería la respuesta de una incisión mediana o vertical. La cuarta pregunta era, la incisión de Kocher es, bueno, la incisión de Kocher o también denominada subcostal derecha, ¿no? Para una colecistectomía. Y finalmente, ¿qué incisión es más eventrogénica o ventrógena? La mediana, ¿no? Las demás no son, las demás son un poco más, menos eventrogénicas. Tienen el riesgo, sí, pero la pregunta es cuál es más. Y siempre las más eventrogénicas, con mayor riesgo, va a ser la vertical, ¿no? Las verticales, en este caso la opción es vertical mediana. Está bien, chicos. Entonces vamos a terminar con las preguntas del examen de sus compañeros. Y bueno, estas son las preguntas de este tema. Mencionan, ¿no? El paciente acude con una herida cortante en el brazo, en el antebrazo, y al realizarle la sutura de la herida debemos evitar, estaríamos en la fase de síntesis, ¿no? La tracción moderada, eso sí siempre, ¿no? No tiene que ser una tracción excesiva, tiene que ser una tracción moderada. La técnica delicada con material adecuado, eso también está correcto. Un afrontamiento anatómico también, ¿no? Una asepsia con buena hemostasia también está dentro de los objetivos, ¿no? De una sutura. Esta es la clave incorrecta porque los bordes de la herida invertidos no es lo que se busca, ¿no? Siempre tienen que estar evertidos para evitar riesgo de infecciones, ¿no? Luego tenemos otras preguntas que es la de acá. La falla en la técnica de anastomosis puede condicionar y estaba dentro del cuadrito que les hice de las complicaciones. La respuesta es fístulas, ¿ya? Una falla en la técnica correcta de una anastomosis puede condicionar estas conexiones o trayectos anormales que se suelen crear, ¿no? Eso sería en cuanto a la anastomosis. El sangrado podría ser no en sí por la técnica de anastomosis, más que todo sería una fístula, ¿no? El sangrado podría ser en la fase de lo que es la exéresis propiamente dicha, no en el procedimiento mismo, ¿no? No en la técnica de anastomosis, que en sí vendría a ser una técnica más que todo de síntesis, ¿no? Podría así denominarse. Pero acá lo más frecuente es una fístula, ya por una falla en la técnica de la anastomosis. Luego tenemos otra pregunta, parece que es la de... Ah, ya, la de definición. Paciente es intervenido quirúrgicamente por una hernia crural estrangulada que obliga al cirujano a hacer una resección del segmento iliac estrangulado. Al unir los segmentos intestinales, el cirujano realiza, bueno, es la definición, ¿no? Del tema que hemos tocado, es una anastomosis. Y bueno, eso es todo, me parece, en cuanto a este tema. Sí, eso es todo, chicos. Así que chicos, una vez más les agradezco por haber asistido a esta asesoría. Igual siempre espero que les sirva de ayuda para poder repasar estos temas, ¿no? Siempre de la mano con su clase teórica. Más que todo mis diapositivas son a modo de resumen los cuadritos que les hago para más que todo facilitarles su aprendizaje. Así que chicos, los espero la próxima semana. Espero que tengan una bonita semana y mucha suerte en todo. Cuídense, chicos. Muchas gracias, Muchas Cris. gracias.
Muchas gracias, Cristina.